Bien, hoy vamos a continuar con Juan 17. Vamos a continuar con la segunda sección de este ruego o de esta intercesión que Cristo eleva delante del Padre. Ya vimos la primera parte de la segunda sección, que son los ruegos que Jesús está haciendo por los discípulos. Hoy vamos a enfocarnos en la parte 2 de la segunda sección, el ruego de Cristo por sus discípulos. Y hoy vamos a ver cómo Cristo le ruega al Padre para que sus discípulos tengan el gozo perfecto de Él, el gozo perfecto de Cristo, para que sean guardados de la influencia del mundo y del diablo, y para que sean santificados por medio de la palabra y la obra de Cristo, de manera que puedan ser testigos eficaces en medio de un mundo malo. Recordemos que la Biblia nos dice y nos muestra que la iglesia, siendo la comunidad de los santos, tiene la misión de ser sal y ser luz en medio del mundo malo. Y esta misión solo se puede cumplir conservando, viviendo y predicando la palabra de verdad que nos dio Jesús. Esa es la razón por la cual Él, en su labor intercesora, pide al Padre que santifique a los suyos en dependencia de la propia santificación del Redentor. Sin esa santificación personal, obrada obviamente por la gracia de nuestro Dios y fundamentada en la palabra de verdad, en la obra de Cristo en la cruz, los discípulos no podrán cumplir ese rol, ese papel designado por el Padre para atraer a los elegidos por gracia de en medio del mundo para que vengan a Cristo. Hoy vamos a ver dentro de esta segunda sección, desde el verso 13 al 14, tres características de los discípulos por los cuales ruega Jesús. Tres características de los discípulos por los cuales ruega Jesús. Y del verso 15 al 19 vamos a ver los dos ruegos particulares que Cristo está haciendo por los discípulos. Dos ruegos de Cristo por los discípulos. Empecemos entonces con nuestra primera sección, las tres características de los discípulos por los cuales ruega Jesús. La primera la encontramos en el verso 13. Y esta característica es que estos discípulos tienen el gozo perfecto de Cristo. Tienen el gozo perfecto de Cristo. Dice el verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es decir, una de las razones por las cuales Jesús nos da un destello de la intercesión que Él constantemente está haciendo en el trono de gracia delante del Padre. Una de las razones por las cuales Jesús nos permite ver algo de lo que está pasando constantemente en el cielo por medio de esta oración sumo sacerdotal es con el fin de que los discípulos sean instruidos y consolados. No solo los que estaban en el aposento con Cristo, sino todos los discípulos. Él le deja ver a su pueblo que su constante ruego es para que el gozo de Cristo y por ende el gozo del Padre se cumpla, se perfeccione en ellos.
a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, los hombres tienen a un representante de ellos delante del Padre, y eso nos llena de gozo. Es lo que nos deja ver Él aquí. Pero el gozo que Cristo pide para sus discípulos no es cualquier gozo, es el gozo que Él mismo tuvo y experimentó cuando estuvo en esta tierra. Aunque la Biblia nos dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, la Biblia nos muestra que durante todo el tiempo que Él estuvo en esta tierra, incluso ahora que ha llegado la hora de ir a la tumba, Jesús siempre experimentó el gozo perfecto. Y ese gozo perfecto de Cristo se desprendía de una realidad, la comunión constante que Él mantuvo con el Padre, porque el Padre es la fuente bendita de todo gozo. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo, en nombre de Cristo, muchos siglos en el Salmo 16, versículos 5 y 9, el Espíritu Santo, hablando por medio del salmista, anticipó lo que caracterizaría al Mesías, y el salmista dijo: pero realmente quien está hablando es Jesús, el Cristo preencarnado. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y esta característica de Cristo es la que Él pide que su pueblo, que sus discípulos también tengan, es decir, que ellos se mantengan bebiendo de la fuente constante de gozo, que es la comunión con el Padre. Que haciendo esto, ellos experimentarán para siempre el gozo perfecto, gozo que, por cierto, no depende de ninguna circunstancia externa. Por cierto, un cristiano sin gozo es una contradicción. Cuando un cristiano no tiene alegría, algo grave está pasando en él. Y eso grave es que la comunión con Dios el Padre entró en declive. Otras cosas están llenando su alma, no la comunión constante con Dios el Padre. Me preguntará, bueno, ¿cuál es el remedio? Bueno, confesar el pecado y tener un corazón unificado en torno a la revelación del Padre por medio de su Hijo, por medio de Cristo. El sumo sacerdote de la iglesia ascendió al Padre y siempre está delante del Padre rogando para que su gozo, la comunión con Él, sea perfecta en nuestras vidas. Y por cierto, este gozo se relaciona con la doctrina de Cristo, se relaciona con su evangelio. Cuanto más comprendamos y meditemos en la persona de Cristo, en la revelación que Él nos da del Padre y en el evangelio de Cristo, entonces experimentaremos cada vez más y más ese gozo completo. Esa es la razón por la cual Juan, el mismo autor del evangelio, escribiendo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, él dijo:
Estas cosas os escribimos. ¿Cuáles cosas? Antes él dice que lo que él vio y oyó de Cristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, es decir, perfecto. Una segunda marca de los discípulos por los cuales ruega Cristo es que han recibido su palabra, han recibido la palabra de Cristo. Verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús es la palabra encarnada. Él se reveló a sus discípulos. Él anunció como ninguno otro lo había hecho el mensaje del cielo que trae libertad, el mensaje del cielo que trae salvación y plenitud al hombre. Y Cristo está diciendo: yo les he dado tu palabra en conexión con lo que ya acaba de suplicarle al Padre. Es decir, yo les he dado las palabras de vida que traen gozo perfecto, que manifiestan la gloria del Padre al alma humana. Aquí se cumplió lo que el Espíritu Santo había profetizado ya en Isaías 50, versículo 4, una profecía mesiánica donde él dijo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, cada mañana el Redentor perfecto, el siervo perfecto, esperaba la palabra del Padre para luego darla a sus discípulos fielmente. Y esa es la razón por la cual él dice: se convirtieron en objeto del odio del mundo malo, porque ellos eran depositarios de la palabra de verdad que yo les di constantemente. Versículo 14 nos lleva a la tercera marca de los discípulos por los cuales él ruega. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, esta bendición sublime de tener el gozo completo o perfecto, esta bendición sublime de ser depositario de las palabras de Cristo, de la revelación de Cristo, el cual revela al Padre, no hace que los discípulos sean admirados por el mundo. No hace que el mundo diga: wow, estos hombres son especiales. Ellos escucharon al Mesías. Ellos conocen todo lo que el Mesías hizo. Ellos tienen el gozo del cielo. Admiremos a estos hombres. No. Cristo dice, con base en lo que ya él dijo en el capítulo 16, que esta realidad particular de ser depositarios de la verdad del cielo los convierte en objetivos del odio del mundo. En Juan 16, Jesús se lo dijo a los discípulos. En Juan 17, Jesús se lo dice al Padre en su oración intercesora. Y todo esto con el fin de, como ya él dijo en el verso 13, de dar consuelo a los suyos, porque ahora ellos no solo saben que el mundo los odia por causa de Cristo, sino que ellos saben que el Padre sabe por medio de la intercesión del Hijo que el mundo los odia, de manera que el Padre los llene cada vez más y más del gozo perfecto a pesar del odio del mundo. Ya hemos visto que el mundo
odia a los discípulos de Cristo, porque porque el mundo está centrado en las cosas temporales. El mundo está centrado en los placeres de la vida. El mundo está bajo la oscuridad del maligno, pero los discípulos de Cristo tienen nuevos y más elevados intereses. Los discípulos de Cristo han sido separados por el Espíritu Santo del mundo. Ya no aman las cosas del mundo, sino que aman las cosas del Padre. Y en la medida que los discípulos reflejan a Cristo en su vida diaria, ellos condenan al mundo. El resultado es que el mundo conspira contra ellos. El mundo los maldice internamente. El mundo conspira en secreto contra ellos. El mundo se regocija cuando les sucede algo malo a los discípulos de Cristo. Pero es interesante ver que Jesús dice, ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. La Biblia nos muestra esta verdad claramente. El apóstol en 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre, hablando de Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, hablando de Cristo, que es el Señor, es del cielo. Cristo nunca fue de este mundo, porque de él se dice en Hebreos 7:26 que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Evidentemente, él no era de este mundo. Esa es la razón por la cual Jesús mismo le dijo a los judíos incrédulos en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y del creyente, la Biblia nos dice, 2 Corintios 5:17, que el creyente en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues el cristiano ha sido hecho participante del llamamiento celestial, dice Hebreos 3:1. Filipenses 3:20 dice que su ciudadanía no está aquí, su ciudadanía está en el cielo. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4 nos dice que el verdadero discípulo de Cristo ha sido renacido para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Y Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice que en consecuencia de todo esto, usted y yo, si hemos creído realmente en Cristo, somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ya no somos de este mundo, así como tampoco Él lo es. Y esto nos lleva a los dos ruegos que Jesús hace por estos discípulos que pueden ser conocidos porque tienen el gozo completo, han recibido la palabra de Cristo y ya no son de este mundo y son odiados por el mundo. Los dos ruegos que Cristo está haciendo desde el verso 15 hasta el 19 son estos. Verso 15 al 16, que estos discípulos que tienen esta marca sean guardados del mal. Sean guardados del mal. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En la lógica humana,
hubiésemos pensado que Cristo le dijese al Padre: Padre, el mundo los odia así como me odia a mí. Ellos ya no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo, así que Padre, llévatelos ya. Sácalos de este mundo. Pero no, Jesús no pide esto. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo deben quedarse en la tierra hasta el día designado por el decreto eterno, porque cada discípulo de Cristo tiene una labor que hacer en esta tierra. En especial los 11, que son los que están oyendo inmediatamente la intercesión de Cristo, tienen una misión que cumplir en esta tierra, porque ellos han sido los testigos presenciales de las palabras, milagros, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ellos tenían una función muy fundamental que cumplir en esta tierra. Así que Cristo no les pide al Padre que se lo lleve, pero sí le pide una cosa: Padre, guárdalos del mal, o guárdalos del maligno. Guárdalos del mal o del maligno. Es interesante ver que 3 santos en la Biblia, en un momento de mucha angustia, frustración y decepción, le pidieron al Padre que los cortara de este mundo. Es decir, que se los llevara. Y en estos 3 ruegos, en los cuales estos 3 santos le piden al Padre que se lo lleve, el Padre no les responde afirmativamente. Este fue el caso de Moisés, Elías y Jonás. Los 3 le pidieron al Padre: corta mi vida de esta tierra, llévame contigo, quítame del mundo. Pero Dios no les respondió. ¿Por qué? Porque casi siempre el deseo de estar con Cristo en los cielos, en la eternidad, se debe a que no estamos dispuestos a continuar la lucha que Dios nos ha dado, que luchemos en este mundo contra el mal. Casi siempre se relaciona con eso. Y cuando eso pasa, se nos olvida que este mundo es el sitio donde nosotros glorificamos a Dios, que en los cielos Él nos glorificará a nosotros. Recibiremos la recompensa que Él nos quiere dar. Y el ruego de Cristo es para que cada uno de sus discípulos sea tan noble que desee estar el máximo de tiempo posible en este sitio en el cual glorificará a Dios, en lugar de desear casi siempre egoístamente estar en el sitio donde va a ser glorificado por Él. Un escritor del siglo XIX dijo: no deseemos nuestro salario y nuestro descanso hasta haber concluido nuestra obra y haber servido a nuestra generación. Cuando lo hayamos hecho, Dios nos glorificará con Él para siempre. Este ruego de Cristo: Padre, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal o del maligno, evidencia que todo deseo de vivir aislado del mundo, como lo practicaron algunos grupos cristianos radicales del siglo II, del siglo III, del siglo IV, algunos anabaptistas del siglo XVI, algunos menonitas, amish, monjes y otros grupos ascetas que se apartaron de este mundo, construyeron sus pueblos lejos de todo lo que significara mundo, que toda esta práctica
obedece a una mala comprensión de lo que significa no ser del mundo, no andar conforme a los deseos del mundo, olvidándose que Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. El deber del discípulo de Cristo es vivir en medio del mundo, dando testimonio al mundo, sufriendo los desprecios del mundo y anunciando el evangelio al mundo. Porque recuerden que Cristo ya nos dijo que los elegidos son tomados del mundo. ¿Y cuál es el medio que el Espíritu Santo usa más para atraer a los elegidos que están en el mundo? Por medio de la predicación del evangelio. Si nos vamos del mundo, si nos aislamos del mundo, ¿quién entonces predicará? Entonces el ruego de Cristo es que nos cuide de la influencia del mundo mientras vivimos en medio del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el verso 16. Es decir, los discípulos le pertenecen a Cristo y Cristo le pertenece al Padre. Por lo tanto, debido a esta pertenencia especial, Jesús le ruega: Padre, guárdalos. Y el segundo ruego de Cristo es que sean santificados, que sean santificados. Versos 17 al 19. Dice el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la parte positiva del ruego de Cristo. Por un lado, Él pide que sean guardados del mal, pero por el otro lado, que sean consagrados en la verdad, que es lo que significa santificado, que sean consagrados de la verdad. Padre, guárdalos del maligno y Padre, confírmalos en la verdad. Santificar en la Biblia significa apartar. Por lo tanto, el ruego de Cristo es para que estos discípulos sean apartados del mundo. El ruego de Cristo implica que la santificación solo sucede cuando el creyente es gobernado en todas las cosas por la verdad, porque Él dice: santifícalos en la verdad. Nuestra santificación depende de si andamos a la luz de esa revelación redentora que Él nos dio del Padre y que está confeccionada en toda la Biblia. Que cuando la Biblia es la máxima norma en materia de vida y conducta, entonces somos santificados. Jesús dijo que Él es la verdad. Por lo tanto, ser santificados en la verdad es vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, de acuerdo a la revelación de Cristo, de acuerdo a la doctrina de Cristo, de acuerdo a los mandamientos de Cristo, de acuerdo a la gracia de Cristo. De manera que lo que Cristo está suplicándole al Padre es que sus discípulos amen de manera cada vez más creciente la palabra de verdad, la palabra divina, y vivan de acuerdo a esta revelación escrita. Es decir, es imposible ser santificados sin el conocimiento de la palabra de Dios. Él está suplicándole al Padre, diciéndole: Padre, yo deseo una mayor santificación para estos siervos míos. ¿Por qué? Porque una vida santa es la mejor demostración de la veracidad de un cristiano. Miren, usted se encontrará con muchas personas intelectualmente inteligentes y capaces de rebatir con argumentos filosóficos
bien elaborados, todo lo que usted les habla sobre Cristo, el pecado, la muerte, la eternidad, la necesidad de un Salvador, la existencia de Dios. Pero si usted es una persona santa, que adorna la religión cristiana con una vida santa, en ocasiones el Espíritu Santo usará eso para ganar a personas a las cuales es difícil ganarla por medio de palabras. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo fue que el Padre envió al Hijo al mundo? El Padre envió al Hijo al mundo con un mensaje para dar al mundo. Igualmente el Hijo envía a los discípulos con un mensaje que ellos deben entregar. ¿Cuál es este mensaje? Esencial y básicamente es el Evangelio, el mensaje de redención a través de Cristo. Este es el mensaje que todo discípulo de Cristo debe dar al mundo. Bueno, obvio, Jesús está hablándole primariamente a los 11. Los 11 tendrían la responsabilidad de ser voceros y testigos de la obra redentora de Cristo, de las palabras de Cristo, los milagros de Cristo, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por eso ellos fueron constituidos apóstoles. Apóstol significa enviado. Ellos fueron enviados por Cristo para dar este mensaje y especialmente para dejarlo por escrito para la iglesia de todos los tiempos. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ya hemos visto, santificar implica consagrar. Es decir, los 11 de manera especial habían sido consagrados por Cristo a la labor de anunciar el Evangelio, de poner el fundamento doctrinal para la iglesia de Cristo, de ser testigos especialmente de la resurrección de Cristo. Y ya hemos visto que esta es la razón por la cual Él quiere que ellos crezcan en santificación, pero Cristo añade algo. Esta santificación de mis discípulos está basada, fundamentada o se desprende de mi propia santificación. La santificación en el caso de Cristo se refiere a la entrega completa, a la entrega plena, a la consagración total a la obra que le encomendó el Padre. En el caso de Cristo, no se trata de santificación progresiva. Es decir, Él no necesitó morir al pecado porque en Él no había pecado. La santificación en el caso de Cristo se refiere a su autosacrificio. Él voluntariamente se dio. Él voluntariamente se entregó. La santificación en el caso de Cristo se relaciona con esa autodedicación a la sagrada misión encomendada por el Padre. El Padre lo separó con ese fin. Se refiere a la obediencia pasiva y activa de Cristo, que Él se sometió voluntariamente a todos los mandatos del Padre mientras vivió en esta tierra, que Él fue voluntariamente a la cruz y que por medio de esta obediencia de Cristo, Él trajo salvación a los que creen en Él, a los discípulos. Yo creo que estos dos ruegos de Cristo nos enseñan muchas verdades y algunos principios de doctrina y principios prácticos relacionados con nuestra santificación. Primero,
El verdadero cristianismo no trata solo de tener una doctrina sana, una doctrina ortodoxa, sino que también implica una práctica real de la santificación. Esto es lo que Cristo está diciendo al Padre. Es decir, el verdadero cristianismo, el más puro, el más fiel, se evidencia en una doctrina fiel, y esta doctrina fiel lleva a estos cristianos a tener un carácter santo, una vida santa. Una segunda enseñanza que puede extraer uno de este ruego de Cristo es que la justificación y la santificación son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Que la justificación es algo que se da una sola vez y para siempre, que es perfecta y que no se crece en ella. Una vez justificado, para siempre justificado. Que la justificación es una obra externa a nosotros mismos, en la cual el Padre, quien es el juez de toda la tierra, nos imputa la justicia de Cristo, es decir, nos declara justos. No es posible crecer en justificación. Pero la santificación es algo progresivo. Es una obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, llevándolo a ser cada vez más y más como Cristo. Si ustedes ven en los ruegos intercesorios de Cristo, Él nos ruega por la justificación de sus discípulos, porque ellos ya lo eran, porque habían puesto la fe en Cristo. Eran justificados una vez y para siempre, pero sí oró por la progresiva santificación de ellos. Tercero, una verdad cardinal que se extrae de estos dos ruegos de Cristo es que la palabra de Dios es el instrumento esencial del Espíritu para nuestra santificación. Que la Biblia nos muestra nuestro pecado. Ella nos exhorta, ella nos azota, que ella es como ese bisturí del cirujano que entra a nuestro cuerpo, o más bien entra a nuestra alma, la abre y nos muestra el cáncer del pecado. Y que el fin que esta palabra tiene es llevarnos al arrepentimiento, la confesión, buscando la gracia que nos ayudará cada día a apartarnos del pecado. Cuanto más leamos y meditemos y obedezcamos la palabra de Dios, más santo seremos, más consagrados a Cristo, más santificados. Nos muestra que la santidad desde lo externo, el ascetismo, la austeridad, formalismos, ceremonias y ritos, no es más que una santidad externa, una santidad ilusoria, que la verdadera santidad comienza en el interior, cuando la palabra leída, meditada y obedecida nos lleva a ajustarnos a la voluntad de Cristo. Voy a finalizar con dos aplicaciones más. Apreciado hermano, ya hemos aprendido que lo que Cristo pidió para nosotros es lo que nosotros debemos pedir siempre. Hemos aprendido aquí que Jesús pidió al Padre por nuestra santificación, que seamos santificados en la verdad de su palabra, que seamos librados de la contaminación del mundo de maldad. Entonces, hermano, que esta sea nuestra oración y ruego constante. Ya hemos visto que nuestra santificación se relaciona con la palabra. Entonces, convirtamos en un hábito diario y constante ser instruidos y alimentados por la palabra.
que abundemos en la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo nos invada por completo, que estemos tan llenos de la palabra de Cristo que en cada decisión, que en cada acción, que en cada pensamiento, que en cada juicio, la palabra de Cristo nos gobierne por completo. Que siempre tengamos un verso, una doctrina, una verdad bíblica afilada y lista para enfrentar cualquier situación de la vida. Hermano, sé que en ocasiones los sufrimientos y las adversidades nos llevan a anhelar que el Señor venga pronto por nosotros. O a suplicarle: oh Señor, llévame pronto de en medio de este mundo malo. Pero recuerda, Él no nos llevará, no nos quitará de este mundo hasta que haya cumplido en nosotros el propósito de santificación y testimonio que Él trazó para nuestras vidas en el decreto eterno. Pidamos lo que Cristo pidió por nosotros: no nos quites del mundo hasta cuando hayas cumplido lo que tú estableciste en tu decreto eterno, pero guárdanos del mal. Ayúdanos a santificarnos, a ser testigos tuyos de tu verdad. Hermano, no olvides que una vida santa en esta tierra es la preparación para la vida en el cielo. Que cuanto más cerca de Dios vivimos nuestras vidas, más preparado estaremos para morar eternamente en su presencia cuando partamos de este mundo. El que desprecia en esta tierra la santidad y las buenas obras, pensando que así honra más la doctrina de la justificación por la sola fe y por la sola gracia, muestra a las claras que no tiene la mente de Cristo. Amigo que me escuchas, tú tienes el gozo de este mundo, sí, pero ese es un gozo falaz. Es un gozo superficial, es un gozo efímero. ¿Por qué? Porque es un gozo que está basado o fundamentado en las cosas externas y triviales de esta vida terrena, las cuales pronto, más pronto de lo que tú piensas, pasarán. Y más pronto de lo que piensas, tendrás que enfrentar para siempre la terrible realidad de sufrir los terrores de la condenación eterna. Amigo, más pronto de lo que piensas, todo lo que has construido en este mundo será como paja que arde, de lo cual solo quedarán cenizas amargas. Amigo, ven a la verdad, la cual es Cristo. Anda conforme a esta verdad que es Cristo, y solo así experimentarás el gozo, la protección y la santificación que anunciarán con seguridad el porvenir de una vida de plena satisfacción con Dios en los cielos. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio santo, gracias por mostrarnos, por abrirnos un poco el velo de lo que sucede hoy en el cielo y mostrarnos a tu Hijo intercediendo por su pueblo, intercediendo para que no nos quites del mundo, sino para que nos guardes del mal que hay en el mundo, intercediendo para que seamos santificados en la verdad de tu palabra.
intercediendo para que seamos testigos eficaces tuyos en medio de un mundo malo. Gracias, Cristo, por este ruego que haces constantemente, porque esto nos da gozo perfecto, esto nos da un gozo completo. Oh Dios, nos ayuda a alivianar las cargas y las cruces que debemos llevar en este mundo. Padre, permítenos andar a la luz de esto que hemos aprendido hoy. Permítenos disfrutar cada vez más de la verdad revelada por medio de tu Hijo, amándolo más, conociéndolo más, viviendo en pos de Él, imitándolo a Él en todo. Y concédenos, oh Dios, que mientras partimos para la eternidad, siempre recordemos que no somos de este mundo. Señor, te ruego que tengas misericordia del amigo que nos escucha. Él aún forma parte de este mundo, aún ama a este mundo y es amado por este mundo, porque aún las cosas celestiales no están en su alma. Yo te ruego, oh Señor, que quites el velo que cubre sus ojos y que ellos puedan ver la hermosura de esta oración tuya y que ellos anhelen estar incluidos dentro de esos por los cuales tú ruegas, y que la única forma de hacerlo es viniendo a ti en fe y arrepentimiento y conversión sincera. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.